días, estamos en el programa número 11 de 100 años de amor. Ya hace 11 semanas que venimos toda la semana grabando, la verdad es un logro para nosotros eso, ¿no? Exacto. ¿Cómo estás, Joaco? ¿Todo bien? Muy bien, Leo. Feliz día de la patria. Feliz Día de la Patria, hoy 25 de mayo, estamos saliendo al aire por Radio La Mujica, allá en el Algunos que por ahí estarán preparando el locro, el asado, si tienen suerte. Qué rico. O si no, los fideos con tuco, aunque sea, con que tuco, sí, está sí. bueno también para los tiempos fríos que corren. Así que un día de festejo y de alegría, ¿no? Así es. Bueno, y los que escuchan, los que van escuchando, si quieren proponer, si conocen alguna personalidad dentro del seminario histórica, pueden proponer a quién podemos entrevistar, ¿no? Que ya venimos entrevistando seminaristas, vamos como intercalando, ¿no? Seminaristas, sí. Compartimos nuestra vida acá, pero también invitamos a profesores, curas, sí. Pueden ser laicos también de fuera que participan en la vida del seminario o han participado. Sí, hemos tenido bastante variedad hasta ahora, así que esperemos seguir así hasta fin de año, por lo menos. Así es. Que no se nos acaben las ideas. Muy bien, y el programa de hoy vamos a estar hablando, es un programa histórico. Al que le gusta la historia. Histórico, porque va a marcar un hito en la historia. No, es un giro copernicano este programa. No, es sobre la historia del seminario, de cómo arrancó todo este gran edificio y este proyecto que fue estamos en el año jubileo, entonces fue hace casi 100 años que se empezó a pensar, que se empezó a proyectar. Pero el seminario no es como los McDonald's, que de un momento a otro apareció y que nadie sabe cómo se construyó. Y vino la gente y se puso a estudiar. Y tampoco salió de un repollo ni vino de París. Así que hay toda una historia de lo que fue pasando durante esas primeras etapas. Y bueno, después todo lo que vino, ¿no? Sí, es parte de una multinacional que tiene más de 2000 años, como dice el padre Tomás. Trabajo para una multinacional de más de 2000 años, la iglesia. Exacto. Así que trajimos un compañero nuestro, seminarista, que se llama Santiago Roca. ¿Cómo andás, Santi? Buena, chicos, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias también por invitarme. Muy bien. ¿Quién sos? ¿En qué año del seminario estás? ¿De dónde venís? ¿Cuándo entraste al seminario? Muy bien. Mi nombre es Santiago Roca, tengo 26 años, soy de La Plata, de un barrio que se llama Gorina, queda más o menos a 20 minutos del centro de La Plata y del seminario. En este momento estoy cursando mi tercer año de teología, es decir, más o menos voy 7 años desde que entré al seminario. Yo entré un 22 de febrero de 2016. El año de la misericordia, y por esa puerta de la misericordia entré yo al seminario. Muy bien, así que hace ya 7 años Santi es seminarista. Acá en La Plata es distinto, en Mar del Plata ya el séptimo año vamos a vivir ahora se estableció esto el obispo Gabriel, vamos a vivir a Mar del Plata una parroquia. Sí. Ellos siguen acá hasta el año que viene, vos ya te vas el año que viene a vivir una parroquia, ¿no? Claro. Un cuarto de teología. Así que ya está con un pie más afuera que adentro. Sí. De todos los años que tiene acá. Y sí, exacto. Y bueno, ¿nos querés contar más o menos cómo arrancó? No dijimos tampoco que Santi es el autor de la canción que suena al principio y al final de todos los podcasts. Y tiene, la canción tiene, ¿cómo se llama? El himno. 100 años de amor. Sí, el himno se llama 100 años de amor. 100 años. Sí, lo armé un poco el año pasado en preparación, digamos, a los 100 años, y bueno, ahora estamos con esto. Es el compositor, autor, todo. ¿Cómo se dice? Autor, letra. Sí, texto y música. Las dos cosas son mías. Acá Santi es músico y... Al cual le hemos robado el nombre del programa. Sí, pero no lo cobramos, tranquilo. No cobra... Y lo venimos usando. Pero además, Santi, te ha tocado formar parte de una comisión vinculada con esto de los 100 años y de los festejos, y en particular esto de rastrear un poco la historia, ¿no? Ir a los documentos. Me acuerdo el año pasado en biblioteca revisando un montón de libros llenos ya de polvillo, donde encontramos un montón de datos, algunos muy simpáticos y muy curiosos. Algún día podríamos hacer un programa solo de datos curiosos de hace 90 años en el seminario. De las reglas y normas de los seminaristas. Las costumbres han cambiado radicalmente durante toda esa época. Pero dentro de eso encontrar los datos importantes como las fechas, ¿no? Sí. Bueno, esto me tocó un poco el año pasado, y en el marco de esta comisión de los 100 años fue que un poco nació el himno de los 100 años, y también que me tocó hacer un poco de esta investigación un poco arqueológica sobre la parte del seminario
Bueno, ahí con Leo también nos sumergimos en artículos, libros y mucho polvo, buscando muchos datos, información y muchas fechas. Algunas muy, muy graciosas, como por ahí decíamos, y otras que son un poco más anecdóticas, sobre todo en cuanto a fechas, momentos, esto que decían al principio, ¿no? Que un seminario no parte de la nada ni de un repollo, sino que tiene su historia particular, su nacimiento y mismo su crecimiento. ¿Y en qué época se inscribe ese proyecto, esa historia? Algunos nombres, fechas, si querés arrancar a contar. Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo hiciste en Tandil? Bueno, para darle un poco un marco, digamos, a este seminario, tenemos que tener en cuenta que la ciudad de La Plata es fundada en 1988, 19 de noviembre de 1800. 1888, gracias. 1888. Esta vez, perdón, se me cruzaron en los cables. Ahí es que un poco se funda esta ciudad con la idea de que sea la capital de la nueva provincia, digamos, de una provincia ya existente, pero una capital nueva, una ciudad nueva. A los pocos años se crea lo que es la diócesis de La Plata, en 1897. Se da como una bula, digamos, desde Roma, en donde se crea la diócesis de La Plata. La diócesis de La Plata, que es muchísimo más grande en ese momento de lo que nosotros hoy conocemos, es una diócesis que abarca casi toda la provincia de Buenos Aires y parte de la provincia de La Pampa. La provincia de Buenos Aires tenía dos diócesis, la arquidiócesis de Buenos Aires y la diócesis de La Plata. El resto dependía de alguna de estas dos. Claro. Por ejemplo, Mar del Plata dependió de La Plata hasta 1957, que es la creación de nuevas diócesis. Claro, pero hasta ese momento, digamos, pertenecía, digamos, a la ciudad de La Plata y a la diócesis de La Plata. De la misma forma, lo que es hoy la arquidiócesis de Mercedes Luján, la Basílica de Luján, incluso correspondía a la diócesis de La Plata en ese momento. Era un reparto muy distinto al que nosotros tenemos hoy en día. Y ya en ese momento, cuando se funda la ciudad de La Plata, la diócesis de La Plata, se pide, digamos, a su primer obispo, Monseñor Escalada, que piense en la fundación de un seminario y que vele, digamos, para que esto se pueda cumplir. Monseñor Escalada pasa su episcopado recaudando un poco de fondos y tomando un poco de ideas para que se pudiera hacer este proyecto de un seminario diocesano particular. Su sucesor, Monseñor Terrero, es el que más lucha, por decirlo así, por la construcción de este seminario. En parte es el que consigue, por decirlo así, la parte de los terrenos donde se iba a hacer. Perdón que te moleste. ¿Dónde Sí. estudiaban los seminaristas de la diócesis de La Plata en ese momento, antes de que se...? Antes de que existiera el seminario, los seminaristas estudiaban en el seminario de Villa Devoto, es decir, en Buenos Aires. Todos ahí. Todos en el seminario de Villa Devoto, digamos. Que era un poco el centro neurálgico de todo el país en cuanto a la parte eclesiástica y la parte jurídica, todo se manejaba en Buenos Aires. Un poco para tener idea, en el país estaban el de Córdoba y ese, no había casi otros Y seminarios. en ese momento seguramente. En ese momento, sí, si no me equivoco, estaban solo esos dos. El de Córdoba Sí. lo sé porque Brochero estudió ahí, entonces debe Claro, ser. sí, es muy antiguo. viejísimo. Córdoba más viejo, bien. Pero cuando nace nuestro seminario, digamos, nace con una particularidad. A diferencia del de Córdoba y del de Devoto y de una gran mayoría, digamos, del mundo, nuestro seminario no nace de la idea de la mano de una congregación. El seminario de Devoto nace de la mano de los padres jesuitas, de la misma forma el de Córdoba. El nuestro nace estrictamente diocesano, es decir, los curas del lugar, de la diócesis, eran los que se iban a hacer cargo. Bueno, esto lo termina fundando, digamos, nuestro seminario Monseñor Alberti, es decir, el tercer obispo. El tercer obispo de nuestra diócesis de La Plata es el que reúne, digamos, todo lo que habían preparado sus predecesores y dice, bueno, a partir de tal día empezamos con las obras de este seminario para, entre comillas, independizarnos del seminario de Villa Devoto. Pero es una imagen muy linda, digamos, y cuando lo van narrando en la parte histórica, no es una idea de nos cortamos o nos separamos, sino que es como un momento de crecimiento, ¿no? Teníamos esta imagen, ¿no?, que por ahí les compartí en algún momento, de un hijo que va creciendo, digamos, y que en determinado momento deja la casa de sus padres para iniciar una vida.
De la misma forma, digamos, nuestro seminario es que parte del seminario de Devoto. En uno de los escritos de los primeros momentos, cuando se decide a dar el paso de fundación, dice justamente: al ser tanta la cantidad de jóvenes que han decidido abrazar la vida sacerdotal y no siendo suficiente el espacio del seminario de Villa Devoto, es que nosotros, con nuestra autoridad, decidimos la fundación de un nuevo seminario bajo la protección, el patrocinio de San José en nuestra diócesis de La Plata. Pero nace, digamos, de esta necesidad de decir, el seminario de Devoto, uno de los más grandes también, no tiene ya el espacio suficiente para la cantidad de jóvenes que querían ingresar al seminario. Recordemos esto que decíamos antes, ¿no? La diócesis de La Plata era muchísimo más grande que la de hoy y abarcaba muchísimos municipios y miles de kilómetros. Entonces la gente también era mucho más. Esto pasa, digamos, todos estos documentos y actos son en 1922. Se marca con dos hechos. El primero, que es la firma del documento que se llama el auto de fundación, que es el 10 de enero de 1922, en donde se dice todo esto que venía diciendo, digamos, se decreta la fundación de un nuevo seminario, y el 26 de noviembre del mismo 1922 es que se dice, que se coloca la piedra fundacional de nuestro seminario San José. Que esa es la fecha central que tenemos nosotros este año para el festejo de los 100 años del seminario, ¿no? La colocación de la piedra fundamental, el día que se empezó a construir el actual edificio. Fue todo un tema decidir la fecha, nos decías recién. Sí. La verdad es que bueno. Porque había muchas fechas en los archivos, ¿no? Como le contaba a los chicos, sí, en los archivos íbamos revisando y encontrábamos cada vez más fechas en donde uno era el documento, uno era la piedra, uno era el inicio de clases, otro era la culminación de las obras del edificio, las intenciones, el terreno, eran un montón de fechas que iban naciendo. Entonces, se eligió y se tomó la decisión de que la fundación se tomase como punto la colocación de la piedra fundacional, que es como esa semilla, digamos, que empieza a dar fruto con el tiempo y que es el seminario que nosotros hoy tenemos, a Dios gracias. Al mismo tiempo, digamos, cuando nace el seminario, ya como que de a poco empieza a dar sus pasos de libertad al lado del de Villa Devoto. Cuando se coloca la piedra fundacional es un gesto muy lindo, digamos, esto, ¿no? De gesto paternal, porque el rector de Devoto acompaña la fundación, la colocación de la piedra, las palabras, las bendiciones de este nuevo seminario, digamos, pero en este mismo gesto que hoy decíamos, ¿no? No es nos separamos, nos cortamos, sino que es acompañamos este nuevo crecimiento. Es en el 1923, al año siguiente de la colocación de la piedra y del documento, que los seminaristas, ya los primeros, empiezan a estudiar fuera de Devoto. Los que ingresaban ya no ingresaban en Devoto, sino que ingresaban a un lugar temporal en el que estaban nuestros primeros seminaristas, que es al lado de la Basílica de Luján. La Basílica de Luján, que cuenta, digamos, con lo que son los descansos del peregrino y con la parte de las salas propias de la Basílica, en donde están los padres y las galerías. En todo ese sector es que empiezan a vivir y a estudiar los primeros seminaristas de la diócesis de La Plata. Nuestro seminario, de alguna forma, también se dice, nace al amparo y bajo el manto de la Virgen de Luján. Es en esa casa de Luján en donde continúan los primeros estudios por los primeros 4 años más o menos de fundación de este nuevo seminario. Casa que actualmente existe, sí. ¿Puede ser? Que es la que está literalmente al costado de la Exactamente. basílica. Todo lo que está al costado, digamos, ya tenía como un uso, digamos, que era más para la parte de los padres de la basílica, la parte del santuario. Si no me equivoco, en ese momento una congregación, los vicentinos, ¿puede ser? Sí, en ese momento ya lo tenían ellos, pero un poco el rector del santuario de la basílica es que recibe a este seminario naciente y a los primeros sacerdotes que se empiezan a hacer cargo de este nuevo seminario. Más o menos los que ingresan ese año de 1923 son 25 seminaristas a ese primer año y que se empiezan a quedar en la Basílica de Luján y en torno. Es con el paso de los años y con el paso de las obras del seminario que se empiezan a
a mudar y a trasladar a lo que hoy es el Seminario San José. Acá en La Plata. Sí. En el 26. Más o menos en el 26 se empiezan a mudar los primeros seminaristas, que son estos más grandes, digamos, a lo que es un edificio que todavía no estaba terminado, pero que ya tenía las habitaciones y un poco la parte de aulas preparadas para que se pudiera dar clases. Y ya arrancaban a estudiar acá como un instituto, ya... Sí. Ya el Seminario de La Plata mismo también nace separado de lo que eran otro tipo de facultades o institutos. Universidades, sí. Exactamente, Instituto directamente del seminario. nace como una entidad educativa separada. Independiente. Claro, y es una cosa muy linda porque de mucha riqueza para nuestra ciudad de La Plata, que a veces no se sabe, que los primeros profesores de la ciudad de La Plata, del Seminario San José, todos sacerdotes, digamos, pero muchos eran doctores, la mayoría doctorados en Roma o doctorados mismo en Buenos Aires. Y algunas facultades, como es el caso de la Facultad de Derecho, de acá de la ciudad de La Plata, en su momento necesitaba de una determinada cantidad de doctores para habilitar las cátedras. Es decir, si no tenían los profesores necesarios no podían habilitar las cátedras. Entonces se le pidió en su momento al Seminario de La Plata y a la Diócesis de La Plata que por favor le prestara, entre comillas, a algunos de los sacerdotes para que dieran las primeras clases. Porque dice, no tenemos la cantidad de títulos suficientes ni de doctores para habilitar una cátedra nueva, pero la ciudad lo necesita. Entonces es el Seminario de La Plata quien presta a los primeros doctores que acompañaban, digamos, a los abogados para las primeras materias. Materia de la Facultad de Derecho. Sí, nacimos casi juntos. Qué interesante. Y con el tiempo empezaron a venir de otras diócesis, acá también. Sí. ¿no? Nuestro seminario originalmente, digamos, nace para un seminario de la Diócesis de La Plata. Pero a medida que el tiempo va pasando y las diócesis se van separando, se va sumando, digamos, diócesis que empiezan a venir, algunas que eran lo que se conoce como diócesis hijas, es decir, que se van separando del territorio de La Plata, y otras que con el paso del tiempo van eligiendo el Seminario de La Plata como lugar de estudio y formación de sus seminaristas. Así, en estos 100 años han pasado muchas diócesis por nuestro seminario. Sí. De distintos lugares del país, incluso bastante alejados. Sí. En nuestro caso, por ejemplo, bueno, una de las primeras que nosotros tenemos y la que continúa es la diócesis de Mar del Plata, pero después hemos tenido diócesis de mucho más lejos, digamos, diócesis de Bahía Blanca, que también estaba acá, en algún momento Chascomús se enviaba acá. Hemos tenido algunos casos bastante más lejos, porque hemos tenido desde San Juan, hemos tenido algún que otro cordobés, digamos, que por alguna cuestión esporádica venían a parar acá por algún año. Diócesis de Iguazú hemos tenido, de Salta hemos tenido también. Hemos tenido diócesis muy alejadas, digamos, pero muy cercanas en lo que fue el paso de nuestra historia. Muy bien, qué bueno volver a las raíces, escuchar así la historia. Uno a veces está en la ignorancia de cómo nació todo esto, está bueno por lo menos saber. Y entrando también en esa realidad de dónde venimos. De que las cosas se van haciendo de a poco y con mucho esfuerzo, ¿no? Si bien era propio también de la época, tal vez con otros costos y otras voluntades, esto de poder construir tamaños edificios y templos en pocos años, ¿no? Cosas que hoy uno las ve y dice sería imposible hacer esto hoy por costos y por el esfuerzo que implica, pero que tal vez en aquel momento con otra pujanza era posible, ¿no? Y con un país como naciendo también, ya tenía sus ya años tenía de historia, sus 100 años. Pero imaginen toda la provincia muy descampada. Sí, seguramente, con muchos menos caminos, accesibilidad. No sé si llegamos a decir que fue en el año 1928 la inauguración. Sí, no lo habíamos dicho, pero sí. Es en el 18 de mayo de 1928 que se da la inauguración, se llama solemne, de lo que eran las obras del seminario, es decir, se dan por concluidas, se da la bendición, se da la misa inaugural de lo que era el seminario hasta ese momento, de cómo se había concebido desde sus inicios. Ya los seminaristas, algunos venían viviendo ya en ese momento, pero ese día se tira la casa por la ventana, como quien diría, de que las obras que se habían pensado se culminan hasta ese momento. Después, con el paso del tiempo, el seminario fue creciendo una vez más por esta misma iniciativa de decir,
son tantos los jóvenes, son tantos los muchachos que no nos alcanza el espacio y tuvo que volver a hacer un salto y volver a crecer, pero eso ya lo hace mucho más adelante en el tiempo. O sea que el miércoles pasado, 18 de mayo, se cumplieron 92 años, ¿no? 1928. 94, es verdad. 94 años. Perdonen por mi falta de poder hacer cuenta de matemáticas. Del día en que se inauguró oficialmente el actual edificio, Sí. que en ese momento no era como es, exactamente como es ahora, algunas partes sí, pero otras partes no eran como son actualmente, y eso incluso tenemos fotos en blanco y negro, por supuesto, donde se puede ver la diferencia, e incluso en algunas se llega a ver un poco cómo era el barrio en ese momento, que también mucho más descampado que ahora, ¿no? Ahora, para quienes conocen La Plata, el seminario está más o menos a 25 cuadras del centro y a 15 o 16 de la catedral. O sea que no está en una zona tan alejada, si bien es un barrio residencial. Por eso, tal vez se eligió este lugar por esa razón, pero en algún momento del crecimiento de la ciudad, seguramente en las décadas siguientes, el seminario terminó quedando en medio de un barrio, ¿no? Como pasó también en otros lugares, como pasa en Villa Devoto, que también está en medio de un barrio residencial, pero que en algún momento fue una zona alejada del centro. Podríamos poner una foto de imagen de este podcast Sí. en Sí. una foto de esa época, de cómo era la Sí, fachada. Hay una que vi Ya así que con por el radio no parque. lo podemos compartir, lo compartimos al Sí, menos sí, por lo las ponemos redes ahí. sociales. Muy bien, bueno, vamos a ir concluyendo este primer bloque. ¿Algo más para decir? ¿Alguno de ustedes se quedó con ganas de algo? Estamos. Vamos a escuchar una estrofa y el estribillo de la canción que compuso Santi, Del himno. del himno, el himno de los 100 años del seminario. Muy bien. 26 de noviembre, en que al ver ilustre Monseñor bendijera y plantara en esta tierra la fundante piedra que lo inició. 100 años de historia, 100 años de oración, 100 años de pastores, 100 años de amor, para edificar el cuerpo santo. Cristo nuestro Señor se eligió a doctores, obispos y pastores, esta casa que él mismo preparó. 100 años de historia, 100 años de oración, 100 años de pastores, 100 años de amor. Bien, escuchábamos otro de los fragmentos del himno que es cortina y cierre de nuestro programa y que Santi tuvo la gracia y el talento de componer y compartir con nosotros para que lo utilicemos en nuestras festividades y también para ir empapándonos de este espíritu, ¿no? de los 100 años del seminario. ¿Querés comentarnos un poco, Santi, cómo fue surgiendo? ¿Cuál fue tu inspiración? Porque estamos viendo ahora, vamos a ver un poco más algunas cosas de la letra, de las estrofas, pero ¿cómo se te fue dando esto de armar un himno? Si alguien te lo pidió o en realidad te surgió un poco a vos de tu interés y tu gusto por la música. Un poco en realidad nació de parte mía, pero más de caradura, digamos, que de una cuestión poética, por decirlo así. A medida que yo iba haciendo la parte de investigación, la parte histórica, había muchos datos que me parecía que no tenían que quedar en el plano del olvido. Hay muchos más datos, digamos, que por ahí son rescatables en la parte histórica. Yo puse algunos que por ahí me parecían un poco más relevantes o para tener en cuenta que hacen un poco a la parte de nuestro nacimiento, de nuestra historia, del corazón de nuestro seminario. Pero en realidad fue un poco más de caradura,
de ir probando notas, ir probando rimas, ir probando sentidos, digamos, de la letra, y bueno, fue naciendo lo que hoy es el himno, digamos, que es esto, ¿no? 100 años de amor. ¿Qué te sale a vos cuando compones? ¿Primero melodía o primero letra? En mi caso... Casi siempre... En mi caso yo hago primero la letra. ¿Primero la letra? Yo hago primero Mirá. la letra porque es como un poco la parte de guía para ver cómo después puedo hacer el resto del camino. Enlazar. A veces lo que pasó con el himno, digamos, fue que primero nació la primera estrofa, ¿no? Esta casa que hoy es nuestra casa, ¿no? A partir de esa estrofa nace la melodía, y después de eso fue naciendo el resto del himno. Un poco la letra y después respetando esa primera melodía que nació. Muy linda esa primera estrofa, donde Cristo eterno pastor bueno, nuestro corazón formará, ¿no? Esta casa que hoy es nuestra casa, que es nuestro hogar. Y la segunda estrofa del 26 de noviembre, Alberti, ilustre monseñor, bendijo y plantó en esta tierra la fundante piedra que lo inició. Referencia a lo que hablamos hace un ratito, ¿no? La piedra Buena fundante. fecha. La fecha que elegiste vos Sí. y lo pusiste en la canción. Exactamente, Sí, exactamente. que entró perfecto, como que Sí. debe haber sí. costado, empujado un poquito, pero entró Sí, justito. sí. Para mí la elegiste Hay- para que quede bien la melodía. Hay algunas letras que somos totalmente conscientes que entran un poco forzadas. 26 Y algunas- de noviembre. Sí, totalmente, concedo eso. Pero quedó bien, ya nos Quedó acostumbramos bien, a cantarla. sí, sí, Yo- sí. a ver, Hemos aprendido. estamos limpiando los baños, yo me pongo a tararear la es pegadizo, sí. Bueno, está- si sirve. Sí, sirve para recordar, está bueno las melodías para recordar estas cosas. La tercera hace referencia a doctores, obispos y pastores que el Señor eligió para edificar este cuerpo santo, la iglesia y Sí, esta por ahí casa. pensando en personalidades que han pasado por esta casa, que se han formado, ya hemos hablado de algunos, hablamos de Pironi una vez especialmente, pero no fue el único, ¿no? Grandes sacerdotes y obispos de nuestra iglesia de Argentina que se formaron en esta casa. Sí, nosotros tenemos una gran bendición, digamos, que tenemos entre 25 y 30 obispos que han salido de nuestro seminario, que han sido, digamos, no para gloria de nuestra casa, sino para esto, ¿no? Edificación del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia. Eso es algo que siempre destacamos. Nosotros que hemos sabido formar a estos doctores, obispos, pero por sobre todo pastores, no es para gloria nuestra, digamos, para gloria de nuestro seminario, nuestra diócesis, sino para dar gracias al Señor y para guiar a nuestro pueblo, digamos, al pueblo de Cristo. La cuarta, justamente hablando de doctores, eso hace referencia que en las sagradas letras en sus muros se supo traducir. Acá en este seminario estudió el padre Armando Leborati y se ordenó como sacerdote en el 1958. Sí. Creo que... No. Me acuerdo de ver el cuadro ahí que está Leborati siempre. Nosotros en el seminario tenemos, no sé si el récord o qué, pero bueno, tenemos las dos grandes traducciones de la Biblia que se han hecho en la República Argentina. Las dos fueron hechas en el Seminario de La Plata. La traducción de Straubinger, que fue uno de los primeros sacerdotes que dio clase en el seminario, y la traducción de Leborati, la del Libro del Pueblo de Dios, que es la que se usa en la liturgia. Para la liturgia. Para toda la liturgia de la Argentina y algunos países vecinos. Entonces, para nosotros, digamos, es una gran alegría, pero también una gran responsabilidad, porque estas sagradas letras que fueron traducidas en nuestros muros nos obligan también a nosotros a tenerlas siempre presente y siempre meditar con la palabra de Dios, porque fue en parte el corazón de nuestro seminario. Antes se usaba la Biblia hispana, ¿no? Era vosotros sois los sarmientos antes de esta traducción, ¿no? Sí, se usaban varias traducciones, en realidad no teníamos una tan canónica, pero tenemos que tener en cuenta que la de Leborati viene a tomar el lugar un poco con el oleaje, digamos, del Vaticano II. Entonces, cuando todo tuvo la necesidad de traducirse al español, ahí como que Leborati estuvo al pie del cañón para responder a ese pedido de la Iglesia y poder guiarnos también a todos, ¿no? Con esa palabra que se hace carne y se hace lengua entre nosotros también. Seguimos desglosando el Sí, himno. el himno. La quinta estrofa hace referencia a la madre, ¿no? A María, como la Virgen siempre pura, con rostro de amor y de piedad. En referencia al templo, ¿no? Para los que no conocen,
acá en la esquina del seminario, actualmente está la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, que en realidad nació como la capilla o el templo del seminario, ¿no? Un templo de estilo románico, también propio de la época, bueno, con un montón en su momento de altares que se fueron quitando con las reformas del Concilio Vaticano, pero que prácticamente está igual. Hemos visto fotos de esa época y salvo estos detalles, no han habido grandes cambios en el templo, que es bastante grande, espacioso, pensado para las grandes celebraciones, ¿no? Y también para épocas donde había muchísimos seminaristas y tal vez llenaban todo el templo, ¿no? Sí. Esta estrofa, digamos, tiene como ese doble juego, ¿no? Que dice, con rostro de amor y de piedad. Es verdad que la Madre siempre, la Virgen María, siempre tiene su rostro de piedad, pero tiene como este guiño de que la imagen justamente que preside nuestro templo es la de Nuestra Señora de la Piedad. Entonces es ella, digamos, la que nos acompaña durante toda nuestra formación y acompañó a tantos y tantas generaciones de sacerdotes acá. Y me acuerdo que hablábamos una vez de que la devoción a Nuestra Señora de la Piedad tal vez no es tan frecuente, pero que tenía que ver con una donante que llevaba la imagen por distintos lugares, ¿no? Sí, un poco lo habíamos hablado de eso. Quien donó la parte económica, digamos, del templo para el seminario es la señora Pereira Iraola, y ella un poco, digamos, tenía esta devoción particular, porque cuando uno va por la provincia de Buenos Aires no es raro encontrar templos, capillas u oratorios de Nuestra Señora de la Piedad que fueron donadas justamente por ella misma. Ahí mismo en Capital pasa que uno aparece, va y encuentra en una basílica muy importante y una pequeña capilla, dice, donada por Pereira Iraola, y es a Nuestra Señora de la Piedad. Ella tenía como esta devoción particular. Mira. Después habla de San José, patrono de este seminario. ¿Se sabe por qué se llamó San José? Porque eso es un dato que no sé si lo tenemos o no, yo por lo menos no lo conozco. Vos dijiste que, bueno, eligieron el nombre bajo de San la José. custodia de San José del Exactamente, Monseñor Alberti, pero también inspirado un poco por Monseñor Terrero, digamos. Ambos eran muy devotos de San José y tuvieron esta iniciativa de decir, bueno, que sea San José quien custodió al mismo Cristo como a su Hijo, que sea quien custodie a los nuevos sacerdotes y que los sacerdotes puedan tener este modelo de paternidad que es el de San José. Un poco viene de ese lado. A mí se me ocurría eso, que la paternidad que forja un cura es muy parecida a la de San José. Padres, hijos adoptivos, como lo tuvo Jesús. Hay muchos seminarios llamados San José, no solo en nuestro país, hay alguno más debe haber seguro. Sí, son varios. Uno pone seminario San José, sí, nosotros somos como el 10º. Claro, son varios, sí. Y las últimas dos estrofas, una habla, Jesús, vos que nos llamaste, seguí enviando operarios que quieran trabajar para vos y derramar su amor. Y la última es de alabanza a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Que justamente en este año estamos en el año vocacional, en el cual especialmente estamos rezando por las vocaciones siempre, igual. La Iglesia pide que se siga rezando por las vocaciones, todo tipo de vocación. Y en especial las vocaciones al sacerdocio. Vos dijiste que era tanta la cantidad en esa época que quería entrar. Bueno, no sé si esta es la realidad de hoy en día, en el mundo pero de hoy. No tenemos que dejar de rezar al Señor, digamos, de pedirle. Así que hacemos oración también con los cantos y los llevamos presentes, ¿no? Así que bueno, ya saben los oyentes que nos están siguiendo que pueden buscar el himno, también está en YouTube, 100 años de amor. Y estuvo en la lista de 50 de Argentina. Exacto, descargarlo para hacerle un hitazo. Ahí al lado de Duki estuvo. Que se acuerden de nosotros de Duki. Se viene la sesión de Bizarrap de los seminaristas, todos juntos en el Bizarrap sello. Bueno, así que bueno, este fue un poco el pantallazo histórico de los albores de nuestro seminario, de una historia que comenzó y que todavía no termina, y que no sabemos cuándo va a terminar. Hasta el cielo. Creemos que va a terminar después de que nosotros ya no estemos acá. Esperemos. Así que gracias, Santi, por tu aporte, por tu investigación. Gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, cualquier pregunta, consulta, duda que haya, también nos la pueden hacer llegar a través de las redes, de los canales de la radio. Comentarios del video de YouTube, sobre todo. Exacto, sí. Y del canal de la radio La Mujica. Y escuchamos también las propuestas acerca de lo que les gustaría charlar y ver o escuchar en los próximos programas. ¿Qué quieren saber de nosotros, de la historia, de un montón de cosas? Así es.
Así que bueno, Muy Joaco, bien. nos vamos. Nos vemos la próxima semana. No nos extrañen. Hasta luego. Adiós. Quiera